Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Buenos días, ahí partimos con nuestro siguiente entrevistado. Quiero contarles antes de ir con nuestra entrevista, como todos los días, que ya ustedes saben que en el Vaticano ya está su segundo día, ¿no? De votaciones, el clero que va a elegir al nuevo Papa. Hay una segunda fumata negra, que quiere decir que no ha habido una votación de consenso para finalmente dar pie a la elección y tener entonces ya la claridad de cuál va a ser quién, el Papa que va a suceder a Francisco. Así es que por ahí todavía está pendiente, ¿no es cierto?, lo que pueda ocurrir. Bien, vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva, toda la actualidad política de la semana, pero ahora nos queremos concentrar en un tema muy importante para Chile y que dice relación con el desistimiento de dos empresas chinas. Estamos hablando de BID y de Tingsang Holding Group, que deciden renunciar a proyectos en Chile relacionados con el litio, particularmente con baterías, por más de 500 millones de dólares. Entonces, en estos casos, ustedes saben, suele suceder, se responsabilizan unos a otros, pero además esto ocurre en la antesala de una importante gira que va a tener el presidente Boric a ese país, China, nuestro principal socio comercial. Así es que vamos a conversar hasta ahora con el investigador principal del Núcleo Milenio Impactos de China en América Latina y CLAC, académico de la Universidad de Chile, Andrés Borges. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Un gusto. Gracias. Te vamos a preguntar también de China, porque sabemos que estuviste en otro viaje que se hizo bajo esta administración. Pero déjame partir preguntándote, ¿cómo tenemos que entender, porque aquí hay muchas explicaciones que se han dado, esta bajada de estas empresas BID y de Yongqing Technology para desarrollar proyectos en Antofagasta? Bueno, lo más concreto, lo que al menos se sabe hasta el momento, que dentro de las razones que se esgrimen, tienen que ver con razones técnicas de temas también de mercados. Estamos pasando por una situación en un contexto internacional bastante compleja. Y, digamos, el sector de la minería también se ha visto afectado. Entonces, los precios del litio han ido reduciéndose de manera significativa. Digamos que de los últimos 2 años hemos pasado de $70.000 a $10.000 la tonelada. Y claramente eso es un dato no menor. Y uno hace un mapeo luego después de qué tipo de proyectos se han ido afectando en esta industria, digamos, y en qué países. Y claro, no es un caso aislado de Chile, más allá de esto que está pasando a nosotros. En Australia también han ido paralizando algunos proyectos, que es el principal exportador de litio. Y bueno, en nuestra región también, en el Triángulo del Lito, también han habido proyectos que han sido anunciados y que luego después no se han concretado, en el caso de Bolivia, con cooperaciones con otros actores también, en el caso de países europeos. Entonces, ese es un contexto que pudiésemos decir que es lo más concreto en términos del escenario. Luego después ya hay que ir un poquito más allá, digamos. Siempre hay que tratar de hacer un doble clic en este asunto y podemos decir que también dentro de un escenario internacional, el ejercicio que estamos observando actualmente con esta guerra más de carácter geoeconómico, esta guerra comercial global que se llama, ha ido poniendo también tensión en las cadenas de suministro globales. Y desde ahí también se proyectan menos demandas, al menos en el horizonte del corto y mediano plazo, asociadas, digamos, a los usos que pueda tener el litio, sobre todo en el tema de electromovilidad. Eso tampoco, digamos, es tan evidente y eso genera cierta incertidumbre que puede hacer que desde ahí también se vayan tomando atención a las decisiones de inversiones de proyectos que tienen que ver con un horizonte más largo plazo. Claro. Andrés, hagamos un doble clic en lo que tú dices respecto de por qué ha bajado la tonelada de litio de 70.000 dólares a 10.000. ¿Qué explica eso? Bueno, había proyecciones que la electromovilidad iba a irrumpir de manera más significativa en el concierto internacional.
Ujú. Digamos, había, sobre todo en el caso de China, que es el principal actor en la electromovilidad, se había proyectado que su auto eléctricos y sus productos en esta línea iban a penetrar los mercados de manera más significativa, pero claramente eso no ha resultado, digamos, como se estaba planificando. Y bueno, lo que plantean los analistas más en términos de este sector de la industria, digamos, es que digamos, hay un exceso de oferta del litio versus que una demanda que no ha estado a la altura de lo que se había planificado cuando se estimaban estos precios, digamos. Entonces ahí hay que asumir de que estamos, que el litio, al igual que otros minerales, digamos, va a tener ciclos, digamos, precios en esa línea. Y puede ser que en estos momentos el ciclo esté a la baja y en el largo plazo puede ser que digamos, vuelva a aumentar, ¿cierto? Estas cuestiones siempre son en proyecciones de largo plazo, entonces en el corto plazo puede afectar y eso de una otra forma a los tomadores de decisión, a las empresas públicas, privadas, etcétera, pueden de alguna otra forma también reconfigurar. Pero insisto, esto es un concepto complejo, digamos. En el escenario internacional, en estos momentos estamos observando que se está fragmentando. Económicamente, digamos, las grandes potencias están en una lógica de disputa, digamos. Entonces, digamos, entre ellos que, digamos, con el proceso de globalización habían tenido un nivel alto de interdependencia compleja. Estamos viendo gradualmente que se están, digamos, asumiendo un desacople, y ese desacople se ha ido acelerando aún más con la llegada del segundo periodo de Donald Trump. Y eso también, digamos, los proyectos que están pensados de desarrollar y extraer, digamos, recursos naturales, también están dentro de una línea donde se van evaluando y van reconsiderando, digamos, ciertas inversiones. Pero insisto que eso es Perfecto. más viable. De todas maneras, Andrés, vamos a las razones internas, ya, porque tú hiciste una súper buena reseña, digamos, de lo que pasa en el mercado internacional para entender el contexto, pero ahora vamos a lo que tendría que ver con razones internas, porque, por ejemplo, se señala que hubo dificultades, por ejemplo, o mucha burocracia para lograr comprar los terrenos en Antofagasta que iban a utilizar estas empresas para instalarse en la zona. De todas maneras, la Corfo, en una declaración, ha dicho que se hizo todo lo posible por favorecer y por facilitar estos terrenos. ¿Es una razón que te parece poderosa o no? Bueno, asumo, digamos, que dentro del análisis de riesgo que tienen las empresas, bueno, consideran diferentes factores, digamos. Entonces, a nivel doméstico, digamos, pueden considerar temas de cómo va a ser la puesta en escena del proyecto, la puesta en marcha, y eso, de una otra forma, hay ciertas planificaciones que, digamos, no se van alcanzando, pueden eso estar dentro de las consideraciones, pero si uno analiza el padrón de inversiones chinas en el sur global, digamos, digamos que hay en otros casos que también hemos observado que hay proyectos que avanzan y que otros proyectos que no, digamos. O sea, digamos, hay una cierta variación. Entonces yo diría que puede ir más allá de asuntos más domésticos, de temas de gestión administrativa, sin desmerecerlo, digamos. Yo insisto que eso es un punto que consideran las empresas, pero digamos que no diría que es algo tan determinante. Yo diría que es una cuestión que puede influir, puede ser una variable necesaria, pero no suficiente para explicar esta salida. Yo diría que la salida se explica por un asunto más macro, insistiendo en que China tiene experiencia significativa desde la época de Mao, que tienen relaciones con el sur global. Y los últimos años, los últimos 20 años, se han ido invirtiendo de manera muy considerable en América Latina, en África, en el sur de Asia, en el sureste asiático también, y que suelen ser, digamos, destinos que no tienen todas las configuraciones tan resueltas en términos de instituciones y de cómo poner el puesto en marcha, y empresas chinas han avanzado, pero también, insisto, hay proyectos que han retrocedido y han fracasado. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva más macro, yo diría que es una condición, pero no es suficiente para explicar el fenómeno. Considerando la experiencia y el patrón de China en su inversión, en sus proyectos a nivel global y sobre todo en el sur global. Claro, fíjate que también se destacaba, Andrés, que en 2018 ocurrió lo mismo con otra empresa, Molimet, POSCO, Samsung, CDI y Sichuan Fulin, que fueron seleccionadas para desarrollar proyectos con acceso preferente al litio y que también se concretaron, o sea, no se concretaron por diferentes razones, que son cuestiones que estoy hablando en Chile. Ahora,
De todas maneras, vamos a analizar algunas cosas porque me interesa mucho la visión que tú tienes respecto de lo que implica China para nosotros, porque el propio ministro Marcel decía que encontraba lamentable que las compañías no hayan logrado desarrollar estos proyectos de los cuales se comprometieron. Entonces hablan de fondo falta de compromiso, habla. Y yo quiero preguntarte si tú notas que hay algo de eso también, o sea, que los chinos son como un poco así impredecibles. No, digamos que lo que hemos observado, sí, yo insisto en mirar primero desde la perspectiva más macro antes de bajar a los casos. Y en el Perfecto. lo que hemos visto es que hasta el 2016 la inversión china en Chile era prácticamente inexistente. Nosotros invertíamos, de hecho, más que China en nuestro país. Entonces, desde ese periodo que estamos hablando de la última década, hemos visto procesos de aprendizaje de las empresas chinas, tanto públicas como estatales, digamos, chinas como privadas, en nuestro país. Y en ese ejercicio han habido más casos de éxito, donde hemos visto en el sector, por ejemplo, la distribución energética, que han tenido una participación significativa, en las licitaciones públicas, que han ido también teniendo una participación significativa en temas de infraestructura, pero también en otros sectores han habido situaciones complejas, digamos, malos entendidos, desconocimiento también de la legislación, la institucionalidad chilena, pero también desde nuestra parte, tampoco conocemos, digamos, cómo funcionan, digamos, las lógicas de las inversiones de este actor que es relativamente nuevo en Chile. En otros países en la región ya llevaba más tiempo, digamos, pero en el caso chileno, nuestra relación con China, las últimas décadas se ha profundizado principalmente a través de las exportaciones, de la relación comercial. Entonces, ese es el primer argumento, digamos, que es una relación relativamente nueva y eso de una otra forma puede implicar que haya casos donde se avancen, insisto, y otros que no. En los que no se Ya. avanzan, nosotros hemos hecho rastreo, nosotros en el Núcleo Milenio y bueno, también en el Instituto de Estudios Internacional de la Universidad de Chile, hemos analizado varios casos donde hemos observado, digamos, que no han ido avanzando en concretarse estos proyectos. Y Ya. las razones que hemos podido como determinar tienen que ver principalmente con cuestiones donde la contraparte china no conoce, digamos, la institucionalidad chilena, digamos, con nuestros, digamos, con nuestros procesos, digamos, y ahí hay un ejercicio de ensayo-error. Hay empresas que han perdido ciertas licitaciones o no han avanzado ciertos proyectos, pero que luego después en ese aprendizaje logran concretar algo en algún ámbito al respecto. Y la otra razón es que, bueno, nuestra parte, yo insisto, nuestra parte tampoco, digamos, entiende bien, digamos, cómo tratar o ha ido también aprendiendo en el camino, digamos, de cómo tratar a este actor que tiene ciertas particulares que no necesariamente estábamos acostumbrados, digamos, porque, digamos, tiene una configuración de donde se había, digamos, comportado en inversiones y procesos de préstamos en la región de otra manera. Digamos. La evidencia lo que nos muestra es que en América Latina, pero también en el sur global, su mecanismo de entrada principal es a través del trato directo. Entonces, ese trato directo, digamos, nosotros no funcionamos de esa manera. Nosotros funcionamos a través de un proceso de licitaciones públicas que suelen haber una competencia asociada a eso y hay una serie de requisitos. Entonces, esa especie de brecha, digamos, es la que se ha ido resolviendo, yo insisto, más allá de estos dos casos que claramente tienen una configuración, digamos, la panorámica más general yo diría que hay casos que, digamos, que han funcionado y otros que ha habido ensayo y error. Entonces, eso es un punto al respecto, con respecto a la pregunta. Perfecto. Súper. Conversamos a esta hora con Andrés Borges, investigador principal del Núcleo Milenio Impactos de China en América Latina y CLAC y académico de la Universidad de Chile. Andrés, quiero de todas maneras vincular todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, en relación a este tema con estas dos empresas que desisten, ¿no es cierto?, en participar en estos proyectos de litio, con lo que pasó con este atentado en el proyecto de la central hidroeléctrica Rocalhue, ¿no es cierto?, en la región del Biobío, porque ahí se mete directamente la embajada, que esto es muy particular, esto no es habitual que una embajada, ¿no es cierto?, entre a opinar sobre temas que tienen que ver con empresas, en fin. Y ocurre que dice que le exige a Chile el castigo severo a los responsables, la garantía efectiva de la seguridad del personal y los proyectos chinos y la compensación por las pérdidas. ¿Puede estar esto generando las razones que pueden explicar, por ejemplo, lo que pasó con estas empresas? No, yo no lo vincularía por un tema Ya. muy concreto, digamos, las decisiones de inversiones, o sea, hay cierta racionalidad, digamos, más allá de que China, digamos, tenga ciertas particularidades, también opera con lógicas económicas, macroeconómicas, y son decisiones que de una otra forma van decantándose en una lógica al menos de un periodo de largo plazo, mediano plazo, digamos. Entonces,
yo diría que habría que, dado que estos casos ya están en la opinión pública, creo que sería muy importante que desde la academia nosotros también lo analizáramos, si hiciéramos un Mm. estudio de caso más concreto, ir indagando, digamos, desde de la academia, pero también identificando los factores que pueden haber como condicionados estas decisiones, pero conectarlo con una cuestión más de la coyuntura crítica ¿No? de la semana pasada o hace un par de semanas, digamos, lo veo poco digamos, conectado con los procesos de decisiones que tienen que ver con este tipo de empresas. No lo veo Ya. tan digamos. Claro, porque por ejemplo, mira, el Mercurio entrevistaba a un académico, él es director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la UDD, Yun-So Lee, perdón, que dice que como socio estratégico que históricamente vio a Chile como puerta de entrada a América Latina, China interpreta estos hechos no como incidentes aislados, sino como señales sistemáticas de inestabilidad e impresibilidad. Ahí te voy a decir cuál es el otro factor que después si quieres lo analizamos, que tiene que ver con la suspensión o dejar en pausa el desarrollo de este observatorio astronómico en el Cerro Ventarrones, ¿no? En la región de Antofagasta, que también es de capitales chinos. Sí, yo siento, digamos, el patrón de inversiones chinas, ¿Ya? sobre todo de las inversiones privadas, digamos, estas dos empresas que están involucradas en el tema del litio, son empresas privadas que tienen inversiones en portafolio y también inversiones directas a nivel internacional. Tienen cuestiones en Indonesia, tienen en Argentina, etcétera. Entonces, digamos que yo no veo tan evidente que haya una Ya. incidencia significativa por este caso de hace 2 semanas. Digamos, imagino que lo que trata de plantear el profesor va más en una línea de un análisis más sistémico, pero digamos, yo creo que sería, desde mi perspectiva, yo creo que sería más evidente no hacer esa relación en el sentido de que no, insisto, los procesos de toma de decisión, al menos lo que hemos ido rastreando de cómo van tomando los actores chinos, no necesariamente se basan en una cuestión más coyuntural. Insisto en el punto de que la historia de las inversiones chinas en África, en América Latina, tiene una trayectoria y han habido, digamos, casos de éxito, pero también casos de fracaso, y eso hay que poner atención, digamos, y que eso nos pueda establecer ciertas influencias inductivas para poder entender también lo que está pasando acá. Yo creo que sí, habría que hacer un análisis más complejo Claro. del tema del litio y de estas inversiones. Yo la conectaría más con el ejercicio. Bueno, obviamente el tema del precio del mercado creo que es significativo, pero también con el contexto geopolítico. Estamos viendo cómo el mundo se está fragmentando. Digamos, los países, digamos, están, sobre todo las grandes potencias, digamos, están asumiendo un desacople más activo, más significativo. Esta idea de ver aranceles de sobre el 100% ya nos conecta con este escenario más dinámico. Y yo creo que varios de estos países y las grandes potencias también se están replanteando sus inversiones, digamos. Las mismas empresas están viendo que proyectos que habían planificado el 2022, 2023, digamos, ya no son tan evidentes que puedan funcionar en un escenario fragmentado, más dinámico. Y digamos, desde ahí también se están recalculando muchas cuestiones. Yo creo que esto no necesariamente va a pasarnos nos puede pasar solamente con estos dos casos. Y también hay que considerar que esto puede afectar, digamos, la inversión en términos generales, yo diría, en Chile. Entonces, por eso nosotros somos de la idea, digamos, de ver con un sentido de urgencia la capacidad de respuesta que nosotros podamos tener como país, como, digamos, pensando también en el largo plazo, con una interacción con el sector privado, obviamente con el diálogo con los diferentes actores, con la academia, de también ir pensando, desarrollando, delineando una estrategia que nos permita navegar, por lo menos, porque estamos observando un proceso de transición hacia un nuevo orden, navegar esta transición y ahí necesitamos tener dos cuestiones claras, digamos. Uno, lo que Ya. nosotros llamamos la capacidad de resiliencia, que es ver, digamos, cómo nosotros adaptamos, cómo de una otra forma generamos los mecanismos adecuados para poder desarrollar nuestros propios negocios, nuestra propia industria, pero al mismo tiempo también mantenernos abiertos al comercio de inversión extranjera Ujú. y en un escenario de un ejercicio más fragmentado, y al mismo tiempo generar la capacidad de agencia. Nosotros necesitamos también dar ciertas garantías para los inversionistas, pero también para los actores locales y en general para todo el ecosistema, de que Chile va a ir más allá, digamos, o no va, digamos, a ser absorbido por las tensiones dentro de esta transición del orden internacional. Porque ahí Chile tiene que ser súper, digamos, claro de generar una estrategia que, insisto, nos permita navegar esta transición
y no, digamos, tomar una posición geopolítica, geoeconómica que afecte nuestros intereses, digamos. Entonces, eso es un contexto que yo que podría entender mayor la racionalidad de la cancelación del proyecto más allá de los temas administrativos, de los temas de los precios del mercado Perfecto. del litio. Sí. Andrés, déjame cerrar el tema del litio para preguntarte cómo ves los tiempos que están actuando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia de esta Estrategia Nacional del Litio que se sella con este acuerdo entre SQM y Codelco, porque todavía no ha partido esto. Entonces, ¿estamos atrasados? ¿Tú tienes alguna inquietud en ese sentido? Tiene su modelo de desarrollo, digamos, a través también de su conexión con su política comercial, es muy conectada con la lógica de los años 90. Ya. Se abrió el mundo, digamos, nosotros apostamos por insertarnos en una especie de regionalismo abierto, globalización, etcétera. Y esa estrategia estaba fundamentada en que nosotros pudiésemos, a través de nuestras ventajas competitivas comparativas, tratar de exportar productos. Entonces, eso, digamos, fue lo que nosotros hicimos y en ese sentido, si es que hay que observar el desarrollo de cierto valor agregado, de ciertos procesos industriales, está en lo que se conoce como en el desarrollo horizontal, que es dentro de las mismas líneas de extracción de esos productos. Nosotros, por ejemplo, en el proceso de extraer y empaquetar las cerezas, y que las mismas mandamos a China, hay una cierta tecnología que han ido desarrollando chilenos en cooperación internacional con otros actores, en el packing, etc. Lo mismo con el cobre. De hecho, hay varias empresas chilenas que exportan servicios que están asociados a un conocimiento en esta lógica de extracción. Pero pasar Correcto. desde un país que innova o desarrolla cierto valor agregado en la cadena de producción hacia una lógica de valor agregado más de carácter vertical, como se conoce, que es generar un producto, digamos, superior, digamos, un producto de la cadena de suministro intermedios o los productos, la cadena de suministro finales de los productos, es un Ujú. trabajo que demanda mucho tiempo, digamos. Puede ser, bueno, digamos, mismo China, si lo queremos conectar con este caso que estamos analizando hoy, Correcto. su política de industrial partió en los 80, pero empezaron recién a mediados de los 90 a dar, digamos, frutos concretos a través de un proceso donde incorporado también una inversión extranjera significativa de los capitales occidentales. Entonces, ese aprendizaje que puede durar una década, 2 décadas, digamos, es difícil pensar que esta cuestión se puede activar en el corto plazo, más allá de los temas administrativos. Entonces, yo creo que es un aprendizaje que tenemos que generar de este caso y de otros que pueden también estar conectados con nuestras políticas de ir hacia adelante, digamos, tratar de darle valor agregado más allá de nuestra cadena de suministros de materias primas, sino que a través de productos intermedios. Y ahí yo creo que el Estado tiene que jugar un rol determinante, más allá de involucrar a los privados y articular con los privados, en tratar de dar las condiciones, pero también tener una participación más activa en poder generar esta base industrial, este conocimiento para que podamos desde ahí dar ese salto y también con gradualidad. Nosotros, la idea, digamos, de estos proyectos que están dentro del plan estratégico del litio, pero de otros también recursos naturales, vayan en la dirección de al menos avanzar en los productos intermedios. Yo diría que en el largo plazo eventualmente podemos desarrollar alguna batería, alguna cuestión en ese tipo, pero yo creo que al menos suministrar productos con mayor valor agregado dentro de una cadena intermedia pudiese ser un siguiente paso y claro, yo creo que ese es el desafío, pero insisto, yo no sé si creo que es saludable que nosotros empecemos a presionar estos proyectos porque se cancelan digamos, esta estrategia porque se cancelan 2 proyectos. Yo creo que Chile tiene que insistir, tiene que volver, digamos, a aprender, digamos, en esta lógica, el ejercicio de este tipo de cuestiones. Y en base a eso, también el Estado mismo generar sus propias autonomías, digamos, autonomías Ujú. de producción, digamos, sobre todo en un escenario que más complejo, más fragmentado, con inflación del comercio internacional, donde varios productos que antes nosotros comprábamos, más allá de tener aranceles Claro. ceros, comprábamos a precios bastante accesibles, digamos, ahora con todas estas cuestiones que estamos observando, pueden ser que se encarezcan o se van a encarecer probablemente, y ahí quizá el desarrollo doméstico puede ser una vía, digamos. Claro. Andrés, te pregunto lo siguiente, porque va a comenzar esta gira del presidente Gabriel Boric, va una delegación, lo ha dicho también el presidente de la Asociación de la Sociedad Nacional de Agricultura, que esto tiene características muy importantes para el país, lo dijo el ministro de Agricultura en una entrevista con nosotros, que van por nuevos acuerdos. ¿Qué importancia tiene esta gira para ti? Bueno, yo me dedico a estudiar la cuenca asiática del Pacífico. Me tocó Ya. vivir 5 años en Asia, entonces dentro de esta confluencia estoy poniendo mucha atención en toda la interacción en esta región.
Y en ese sentido, bueno, y considero en particular que es muy relevante que Chile, digamos, genere, digamos, más espacios de interacción compleja, acuerdos, asociaciones, digamos, espacios de cooperación técnica con los actores de la cuenca asiática del Pacífico, porque digamos que ese es en este momento, y ya existen varios autores a nivel internacional que sostienen lo mismo, que es el centro gravitacional de las próximas décadas, de acá a 2050, de la economía, del comercio y de la geopolítica global. Entonces nosotros necesitamos tener, digamos, los canales bien activos, bien abiertos, y bien en función de aprendizaje, desarrollar cooperación, etcétera, con los diferentes actores de la cuenca del Pacífico. Y este viaje va en esa dirección. Hay que considerar que más allá del rol que ha puesto énfasis el gobierno actual de poner mucha atención en Asia, digamos, ya los gobiernos previos venían con esa misma dinámica. Nosotros hemos estrechado nuestras relaciones con la cuenca asiática del Pacífico. Hoy en día más del 60% de nuestro comercio va a esa región. Entonces, algunos viajes van a estar más conectados con temas de mantención de las relaciones y otros viajes van a estar más conectados con expansión o crecimiento de las relaciones. Me da la impresión de que en este viaje en particular, al menos lo que se puede observar desde la prensa, es que hay tres destinos. Estaría China, que mi lectura es mantención de las relaciones, más allá de que se puedan firmar acuerdos complementarios de cuestiones que ya se están desarrollando, y participación en un foro que tiene que ver con también el rol de la interacción entre China y América Latina. Pero también hay que considerar Japón, que es nuestro socio histórico con la cuenca asiática del Pacífico. Nosotros tenemos más de 120 años de relaciones bilaterales con Japón, y también es significativo este viaje en el sentido de que con este país tenemos ahí también una agenda con el hidrógeno verde, y tenemos una cuestión también de poder ir dinamizando nuestra participación en las cadenas de suministro, seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad mineral. Pero también veo que, pero no estoy seguro si está confirmado, pero eso al menos se ve en la prensa, que estaba hablando del viaje a Indonesia. Indonesia, sí. Entonces, ahí yo diría que ese es un ejercicio más prospectivo. Con Indonesia tenemos relaciones bilaterales, obviamente, de manera significativa. Este año se van a celebrar también un aniversario, digamos, si no me falla la memoria, de 50 años, digamos, o 55. Creo que uno de esos dos, digamos, son los no números. Entonces, claro, en ese sentido también ahí hay una oportunidad de seguir diversificando. Nosotros tenemos que, en un ejercicio más fomentado, en un escenario más dinámico, tener la capacidad de poder diversificar nuestras interacciones, diversificar los mercados, pero también nuestras relaciones. Y yo diría que Indonesia es un caso muy atractivo. Es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, digamos, tiene altas cooperaciones, altos niveles de desarrollo en industrias, por ejemplo, del níquel y de otros minerales críticos. Entonces ahí quizá tenemos espacios en comunes para poder ver cooperaciones técnicas y también cómo colaborar en una lógica de poder ambos países de industrializarse con ciertas perspectivas. Entonces yo diría que por ahí van los viajes, hay que conectarlos con una agenda más amplia. Yo creo que es importante que Chile insista en ese proceso de diversificación con la cuenca asiática del Pacífico, y también con el viaje a Brasil, que creo que eso también fue algo significativo en esta línea de poder ampliar nuestras redes en Por temas supuesto. Lo último, Andrés, que te quiero preguntar, porque ha habido muchas opiniones en estos días, ¿no? Y advertencias fundamentalmente acerca de los posibles errores que podría cometer el presidente Gabriel Boric en este viaje a China. ¿Para qué? O sea, todo esto, digamos, en el contexto de lo que está pasando con Donald Trump, ¿verdad? Y las tensiones que hay en ese sentido. Entonces, por ejemplo, respecto del grupo BRICS, ¿no es cierto?, al que pertenecen Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que tener ojo de lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, de no manifestarse tan proclive a este grupo, dicen algunos. Otros, por ejemplo, señalan derechamente el tema del dólar, porque hay toda un tema con cuestionar el dólar como de Estados Unidos como la moneda franca internacional. ¿Tú dirías que hay que atender esos puntos también? Primero, partir, digamos que cada país tiene su autodeterminación. Nosotros debiésemos siempre preocupar de proteger y promocionar nuestro interés y también nuestros principios en todos los lugares digamos, consideremos relevantes para alcanzarlos, digamos. Entonces, eso hay que poner mucha atención en ese ejercicio. Digamos, el ejercicio del escenario internacional está complejo. Estamos hablando anteriormente de la transición de un nuevo orden. No sabemos cuál orden va a venir, entonces esta transición puede durar varios años.
Y en esa lógica es importante que van a haber muchos cálculos de reequilibrio, de poderes, digamos, de influencias en el concierto internacional y que Chile sepa bien ir navegando, digamos, hasta que sepamos cuál va a ser el próximo orden. Nosotros somos un país pequeño, no tenemos capacidad de modificar el sistema internacional, más allá de que quizás algunas acciones podamos nosotros plantear con énfasis en nuestros intereses nacionales. Entonces, como para responder directamente a la pregunta, los BRICS, digamos, están dentro de un esquema que Chile debiese observar. Yo no sé si, digamos, está el escenario para que se convierta en un miembro permanente, pero sí hay otros espacios intermedios que se pueden observar. Por ejemplo, existe la posibilidad de participar como observadores de estos foros y eventualmente, si es que el interés va creciendo, pasar a ser un miembro asociado. Los BRICS tienen, al igual que otros foros, esas categorías. Yo no me Ya. cerraría en eso, pero tampoco dejaría que sea nuestra única exclusiva estrategia de diversificación de actores. Ojo, considerar que el BRICS es un foro estrictamente económico, ¿no? Ya, Político-económico, ya, si lo queremos ver de esa manera, pero no es una OTAN claro. con temas europeos Pero como que en otros compite con contextos Estados temáticos. Unidos, pero que En se términos levanta, económicos, digamos, digamos, claro, pero se levanta en definitiva para darle o sea, para hacer un contrapeso a la economía occidental dirigida por o donde domina Estados Unidos. lo que pasa Por es que eso que... sí, sí, coincido con usted, en el sentido de, Ya. efectivamente, digamos, el mundo tiene ciertas competencias y hay ciertas Correcto. agendas que, digamos, los países desarrollados, a través del G7, tienen una agenda, digamos, de política macroeconómica y tratan de generar ciertos estándares. El G20 y slash BRICS, digamos, los países emergentes también buscan proteger y promocionar sus intereses. Y por eso justo me da la oportunidad, porque con esto, si me permite terminar, creo que Chile Sí, tiene el esquema de diversificar los BRICS es un espacio donde podemos interactuar y que hay oportunidades al respecto, pero yo no me quedaría en eso, yo diría que Chile también tiene que procurar interactuar con otras potencias medias. Chile está en una categoría en el concepto internacional digamos que es un país intermedio, digamos, y ahí hay varios países con los que también podemos establecer colaboraciones, articular ciertas agendas para generar estas capacidades de resiliencias o de enfrentar esta transición de una manera que pueda ser sostenible y sustentable, digamos. Yo diría que no me quedaría ahí. Y, por ejemplo, nosotros con varios colegas bueno, académicos de diferentes universidades estamos trabajando en el concepto del latino-pacífico. Nosotros consideramos que Chile no solamente debiese interactuar o adaptarse a las narrativas que emergen desde el Asia-Pacífico, como Centro de Capital Regional, como el ujú, Indo-Pacífico, el Asia-Pacífico, sino que también debiésemos tener nuestra propia propuesta. Y el latino-pacífico en ese sentido lo que busca es que los países de la cuenca asiática del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, etcétera, tengan también una voz articulada a través, por ejemplo, de Alianza del Pacífico u otros mecanismos donde planteemos nuestros intereses estratégicos o geoeconómicos en función de también decir, bueno, tenemos una estrategia, nosotros queremos integrarnos en un mundo abierto, queremos que, digamos, los minerales críticos sean para la electromovilidad y que no se securiticen y ese tipo de cuestiones que pueden de una otra forma proyectar nuestros intereses en el largo plazo. Yo insisto que en estos momentos Chile tiene que generar una estrategia y ojalá que esa estrategia pueda ser a nivel nacional y con un consenso de la gran parte de los actores para que podamos navegar esto y manteniendo, digamos, nuestros principios, pero al mismo tiempo protegiendo y promocionando nuestros intereses a nivel internacional. excelente. Te pasaste, Andrés Borges, investigador principal del Núcleo Milenio Impactos de China en América Latina y CLAC, académico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por tu análisis. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.